Bueno, a ver, empecemos. En la última clase habíamos hablado acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado o desacelerado, ¿sí? Recuerden que cuando decíamos variado hablábamos de aceleración o desaceleración. Las ecuaciones que usábamos para este tipo de movimiento eran la aceleración, era el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, o lo que era lo mismo, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Qué otra ecuación habíamos trabajado para el movimiento variado? Habíamos hablado de la posición, para calcular la posición final, ¿sí? Para calcular la posición final era igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esa era otra ecuación. Y una última ecuación con la que podíamos trabajar era la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el cambio de la posición. Esas eran las ecuaciones del movimiento variado, ¿sí? Después habíamos visto las ecuaciones para la caída libre y el tiro vertical, que prácticamente eran las mismas, nada más que cambiaban el tema de la aceleración. En la caída libre y el tiro vertical, en lugar de poner aceleración, la aceleración cinemática, nosotros utilizábamos la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que es un valor constante. ¿Cuáles eran las ecuaciones que teníamos? Teníamos la caída libre y el tiro vertical. ¿En qué se diferenciaba la caída libre y el tiro vertical? ¿Quién se acuerda? En el ¿Hacia dónde va signo. la fuerza? ¿Cómo? ¿Hacia dónde va la fuerza? No. En el signo, la caída libre llevaba signo positivo y la caída y el tiro vertical signo negativo. Ajá. ¿Y por qué se debía a eso? Porque en el tiro vertical Por va en la contra de la fuerza de la gravedad. gravedad. Por la fuerza de la gravedad. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el sentido de la caída libre y cuál es el sentido del tiro vertical? El de la caída libre es hacia abajo, sentido ¿Sí? positivo. ¿Sí? ¿Y la caída Y libre? Perdón, ¿y el tiro el vertical? tiro vertical hacia arriba, sentido Exactamente, ¿sí? negativo. Siempre que ustedes tengan una situación en la que dejen caer algún objeto o tiren un objeto hacia abajo, se llama caída libre porque va en el mismo sentido que la aceleración de la gravedad. Pero si tiran un objeto hacia arriba, ¿sí? La dirección, perdón, el sentido del movimiento es en contra de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia. ¿Y cuáles eran las ecuaciones? Eran las mismas ecuaciones que nosotros tenemos aquí en el movimiento variado, nada más que en lugar de aceleración, nosotros hablábamos de aceleración de la gravedad, de G, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden reemplazar, ¿sí? En la caída libre y en el tiro vertical, en vez de poner aceleración igual a cambio de velocidad sobre cambio de tiempo, aceleración cinemática, pueden poner directamente G igual a delta de B sobre delta de T. Lo mismo aquí, que es igual a delta de B sobre delta de T. Con respecto a la posición, nosotros habíamos dicho que por cuestión de nomenclatura íbamos a definir o íbamos a hablar de altura, ¿sí? Porque siempre estamos hablando en sentido vertical, ¿sí? Y como generalmente se calculan alturas, en lugar de poner I, le vamos a poner H, ¿sí? Entonces, la posición
la altura final va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Como era caída libre, es más un medio más un medio de g por t cuadrado. Bien, y para el tiro vertical, la altura final va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g por t cuadrado. Bien, ¿falta alguna otra ecuación? La de velocidad final. La de velocidad final. ¿Cuál era la de velocidad final? Velocidad final al cuadrado. Esta que tienen acá. Sí. Sí, sí. Que lo único que cambiaría que sería 2 por G. Exactamente. Velocidad. Y en el caso de tiro vertical sería menos 2 por G. Así es. Esperen que... Ahí está. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2g por, en este caso sería delta de h, o h final menos h inicial, ¿sí? Velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por delta de h. ¿Qué otra ecuación podemos tener también? Una ecuación sencilla, fíjense ahí, que podemos trabajar. Fíjense en esta que tienen aquí. Esta. ¿Sí? G igual a cambio de velocidad sobre delta de t. Yo lo puedo transformar a eso, ¿sí? Y poner G igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es transformando esa o reemplazando por lo que corresponde, ¿sí? Si yo quisiera averiguar la velocidad final, yo puedo poner velocidad final eh, menos velocidad inicial, estoy haciendo un despeje, ¿sí? Igual a G por T final menos T inicial. Entonces la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más G por T final menos T inicial. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Son ecuaciones sencillas que salen de la definición de aceleración, ¿sí? Bien, a ver, ahora empecemos a resolver los ejercicios, ¿sí? Veamos el ejercicio 1, ¿sí? Del práctico 2 de la segunda parte. Dice, un camión circula por una carretera a 20 metros por segundo. En 5 segundos, su velocidad pasa a ser de 25 metros sobre segundo. ¿Cuál ha sido su aceleración? Entonces, ¿qué tenemos? Lo tienen, chicos, a los prácticos, ¿verdad? Al práctico a mano. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Un camión que circula, este es el ejercicio número 8. Un camión que circula con una velocidad de 20 metros por segundo. Me dice que en 5 segundos su velocidad pasa a ser de 25 metros por segundo. Entonces, en una determinada posición, alcanza una velocidad final de 25 metros por segundo. En un lapso de un tiempo final de 5 segundos. ¿Cuál ha sido su aceleración? Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden marcar siempre el sistema de referencia, ¿sí?
Marco mi sistema de referencia, mi 0, para esta situación. En esta posición 0, y la velocidad es 20 metros por segundo, y a partir de ese punto y hasta llegar a la otra posición, a esta posición, transcurren 5 segundos. ¿Sí? Como transcurren 5 segundos, el tiempo inicial, desde el eje, desde mi sistema de referencia, es 0. Entonces aplicamos la definición directamente de la aceleración. Aceleración igual cambio de velocidad sobre cambio de tiempo, igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Reemplazamos los valores, 25 metros por segundo menos 20 metros sobre segundo. Todo eso dividido en 5 segundos menos 0 segundos. Por lo tanto, esa aceleración me da 1 metro por segundo. ¿Sí? Esto es directamente para reemplazar la fórmula de la aceleración. ¿Sí? Un ejercicio sencillo como para empezar el práctico. Bien. A ver, veamos el ejercicio 9. Dice una Fórmula 1 que parte del reposo alcanza una velocidad de 216 kilómetros en 10 segundos. Calcule su aceleración. Entonces tenemos el sistema de referencia nuevamente, mi punto inicial, donde tengo el móvil, y me dice que parte del reposo, es decir, que la velocidad inicial va a ser 0. Hasta alcanzar una velocidad en 10 segundos, donde no sabemos, por supuesto, cuánto recorrió, una velocidad final de 216 kilómetros por hora. Para un tiempo de 10 segundos. Y me pregunta cuál es su aceleración. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos nuevamente la definición de aceleración. ¿Sí? La aceleración igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál es la complicación que tiene este problema? Entre comillas, ¿cuál es la dificultad? ¿Me falta algún dato? ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser el inconveniente aquí? ¿El tiempo inicial? No. No, Las unidades. las unidades, exactamente. Estamos trabajando con kilómetros sobre hora y tenemos segundo también. ¿Eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambio de unidades. ¿Eh? Pasemos la velocidad a segundos, a metros sobre segundos, perdón. ¿Sí? La velocidad final es 216 kilómetros sobre hora. Hacemos el pasaje de unidades, ustedes ya saben, esto lo hacemos rápido. Una hora son 3.600 segundos. Y un kilómetro son 1.000 metros. Cancelamos. ¿Y esto cuánto me va a quedar? ¿Cuánto me queda eso? ¿Alguien tiene calculadora ahí? 60 60. metros por segundo. 60 metros por segundo. Entonces tenemos 60 metros por segundo menos ceros sobre 10 segundos menos 0.
Esto va a ser igual a 6 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, hasta ahora no estamos teniendo problema, es solamente identificar cuáles son los parámetros para calcular la aceleración, cuál es la velocidad final, cuál es la velocidad inicial, el tiempo inicial y el tiempo final. Bien, vamos bien, ¿verdad? Hasta ahora. Sí, sí. Veamos el problema 11. A ver, Profe, ¿sí? en el primero que Sí. da 1 metro sobre segundo, ¿el segundo también tiene que estar al cuadrado? Ah, perdón, ahí está. Muy bien. Sí, ahí está. Perdón, me había comido ese segundo al cuadrado. Está bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, nada. Vamos a ver, quiero ver un ejercicio que podamos aplicar otra ecuación. Veamos el 11. Dice, un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 metros por segundo y una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto tardará en adquirir una velocidad de 144 kilómetros por hora? Entonces tenemos el sistema de referencia, un cuerpo, ¿sí?, que tiene una velocidad inicial de 12 metros por segundo. Y tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Me pregunta, ¿cuánto tiempo tardará en adquirir una velocidad final cuando llegue a esta posición? ¿Sí? Una velocidad de 144 kilómetros sobre hora. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora tenemos otros datos, que son aceleración, velocidad inicial y velocidad final. Me está preguntando en cuánto tiempo va a adquirir esa velocidad. Cuando pase de esta posición a esta posición, ¿cuál va a ser el tiempo final? ¿Sí? Entonces, lo que hago nuevamente es aplicar la definición. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Conozco la aceleración como dato, conozco la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo inicial es 0 y por lo tanto puedo despejar cuánto vale el tiempo final. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Vamos a despejar aceleración, tiempo final menos tiempo inicial, igual a velocidad final menos la velocidad inicial. La aceleración la paso dividiendo, tiempo final menos tiempo inicial, como está multiplicando, la paso dividiendo, me queda velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. ¿Sí? Y esta aceleración, este tiempo, perdón, que está restando, lo paso sumando directamente al otro miembro. Entonces el tiempo final va a ser igual al tiempo inicial más la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. El tiempo inicial es 0, por lo tanto lo puedo cancelar. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las velocidades? Nuevamente, lo mismo que en el problema anterior. ¿Qué pasaba con la velocidad? Con las velocidades. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos segundos y está en hora. Tenemos segundos, aceleración en metros sobre segundo cuadrado, velocidad inicial en metros sobre segundo y velocidad final en kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, lo más conveniente, por supuesto, es pasar la velocidad final a metros por segundo.
Entonces hacemos 1 hora, son 3.600 segundos. 1 kilómetro son 1.000 metros. ¿Cuánto me da eso? 40 40. metros por segundo. 40 metros por segundo, por lo tanto, el tiempo final va a ser igual a los 40. Menos 12 metros sobre segundo, dividido en la aceleración, que son 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el tiempo final, ¿cuánto me da? 14 segundos. Bien, es un cálculo sencillo, teniendo en cuenta cuál es la definición de la aceleración. Todos los problemas son de este estilo, ¿sí? O la mayoría de los problemas son de este estilo, ¿sí? Siempre es encontrar una de las variables que involucra la aceleración, ¿sí? Después, a ver, tenemos el problema 12. Este tiene para aplicar otra ecuación. Veamos el problema 12. Dice un tren que va a 30 metros por segundo debe reducir su velocidad a 20 metros por segundo al pasar por un puente. Si realiza la operación en 5 segundos, ¿qué espacio ha recorrido en ese tiempo? ¿Sí? Acá me está hablando de espacio. ¿Cuál va a ser la ecuación que voy a utilizar para resolver ese problema? ¿Cuál es de las que está ahí? Fíjense que me está pidiendo, dice, un tren va a 30 metros por segundo, desea reducir su velocidad a 20 metros por segundo al pasar por un puente. Si realiza la operación en 5 segundos, ¿qué espacio ha recorrido en ese tiempo? ¿Cuál utilizaría? La segunda. La La segunda, la de de la posición posición. final. Exactamente, esta que tengo acá. La segunda, la de la posición. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque me pide la posición final. ¿Cuánto espacio ha recorrido? X inicial, que lo pongo del sistema de referencia igual a 0. Tengo la velocidad inicial con la que parte. Tengo el tiempo. ¿Sí? Y la aceleración no la tengo, pero la puedo calcular. ¿Sí? Por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? La escribamos aquí. X posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Veamos cuáles son los datos. Tenemos de mi sistema de referencia, en el eje X, está en la posición 0, ¿sí? Ya viene con una velocidad de 30 metros por segundo. Tenemos una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Y desea reducir su velocidad a 30 metros por segundo al pasar por un puente que se encuentra más o menos en esa posición. Tengo una velocidad final de 20 metros por segundo. Si el tiempo en el que demora en hacer esa operación es de 5 segundos, ¿cuál es el espacio que ha recorrido? ¿Cuál es la posición final? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la ecuación de, como dijeron recién, de la posición final. La posición inicial es 0, ¿sí? Porque nosotros vamos a, si bien es cierto, el tren ya viene con una velocidad, pero en el momento que comienza a bajar su velocidad, contamos 0, y ahí ponemos el sistema de referencia. La velocidad inicial es 30 metros por segundo,
el tiempo es de 5 segundos, y la aceleración no está como tal, pero la podemos calcular. Entonces, la aceleración, ¿a qué es igual? A la velocidad final menos la velocidad inicial, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. La velocidad final es 20 metros por segundo. Menos la velocidad inicial, que son los 30 metros por segundo, dividido en el tiempo final, que son los 5 segundos, menos los 0 segundos. ¿Sí? ¿Cuánto me da esa aceleración? Esto es menos 10 metros por segundo, dividido en 5 segundos. Y esto me va a dar, ¿Puede dar negativa? ¿sí? Ah, es que Puede dar negativo. porque tiene que mermar la aceleración. Exactamente. Esa aceleración negativa que aparece aquí quiere decir que va disminuyendo la velocidad. Una aceleración positiva quiere decir que va aumentando. ¿Sí? Sí puede dar. ¿Sí? Y así como está, yo la voy a ubicar en mi ecuación. ¿Sí? Posición final igual a la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que es 30 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 5 segundos. ¿Sí? Más la aceleración negativa, que es menos 2 metros por segundo, por los 5 segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿No vale un medio ahí? Ah, perdón, un medio, sí, un medio. Ahí está, gracias. ¿Cuánto me da eso? Según la respuesta, 125. 125 metros. ¿Sí? Fíjense en un detalle aquí. La fórmula de la posición. Nosotros tenemos x final igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esto es para el caso en que tenemos un movimiento acelerado. Si fuese un movimiento desacelerado, ¿sí? Que es justamente este caso, yo puedo directamente cambiar acá el signo y ponerle el menos, perdón, aquí. ¿Sí? Y cuando vaya a calcular la aceleración, elimino ese signo menos, porque ya lo está incluyendo. ¿Sí? Pueden hacer las dos opciones. O poner primero el signo negativo, sabiendo que es desacelerado, y el resultado, poner el valor absoluto directamente en la ecuación, o como estamos haciendo ahora, ¿sí? Poner todo positivo y según los resultados que me dé, lo voy reemplazando en la ecuación de la posición. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Bueno, estos son los ejercicios del movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Pasemos a caída libre y tiro vertical. ¿Sí? La segunda parte del práctico, recuerden que tenemos desde el ejercicio 14 hasta el ejercicio 23. Veamos. El ejercicio 14. En el ejercicio 14, ¿qué tenemos? Dice, un niño arroja una pelota hacia arriba con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Calcular la altura máxima que alcanza la pelota. A ver, denme un segundito. Vamos a hacer una cosa. Voy a cortar primero esta grabación